Jamás imaginé que la palabra papá pudiera sonar tan fría y calculadora como cuando mi propia hija la pronunció por teléfono, creyendo que yo no podía escucharla. Si no quieres perderte la venganza más devastadora que jamás hayas visto, suscríbete ahora porque esta historia te dejará sin palabras. Todo comenzó un martes por la tarde, cuando regresé más temprano de lo habitual a casa. Había olvidado mis medicamentos para la presión arterial, esa ironía del destino que cambiaría todo para siempre. Al subir las escaleras hacia mi habitación, escuché la voz de mi hija Elena resonando desde su estudio. Hablaba por teléfono con esa entonación fría y profesional que usaba en sus reuniones de trabajo. No, mamá está equivocada. Papá no va a durar mucho más en esa casa. Mírale, 72 años, con esa tos constante, los olvidos. Es cuestión de tiempo antes de que necesite cuidados especiales. Me quedé petrificado en el pasillo. Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas heladas. Mi Elena, la niña que solía cargar en mis hombros, la joven que lloró en mi regazo cuando su primer amor la abandonó, hablaba de mí como si fuera una mercancía con fecha de vencimiento. Escúchame bien, Ricardo, continuó, y reconocí que hablaba con mi yerno. La casa está valuada en $400,000. El terreno solo vale 200,000. Si esperamos demasiado y papá se enferma gravemente, los gastos médicos van a consumir todo. Necesitamos actuar ahora, mientras todavía tiene cierta independencia. El cinismo en su voz me resultaba irreconocible. Esta no era la hija que había criado con tanto amor y sacrificio. Esta era una extraña que calculaba mi muerte como si fuera una inversión financiera. Mira, ya hablé con el abogado Martínez. Dice que podemos iniciar el proceso de custodia si conseguimos que 2 médicos certifiquen deterioro cognitivo. No es difícil, papá olvida cosas, se confunde con las fechas. Cualquier geriatra cooperativo puede documentar eso. Mis piernas temblaron, no por debilidad, sino por la magnitud de la traición que estaba descubriendo. Durante meses había atribuido su cariño renovado, esas visitas más frecuentes, esa preocupación por mi salud, esas preguntas sobre mis finanzas a madurez emocional. Qué ingenuo había sido. El plan es simple: primero establecemos la custodia legal, luego lo trasladamos a una residencia conveniente. Una vez que tengamos control sobre sus bienes, podemos vender la propiedad y dividir todo según discutimos. Tu hermana ya está de acuerdo. La residencia conveniente. Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. Recordé todas esas conversaciones donde Elena mencionaba lugares maravillosos para adultos mayores que había investigado por casualidad. No era casualidad, era planificación. Papá es demasiado orgulloso para aceptar ayuda directa, pero una vez que esté bajo custodia legal, no tendrá opción. Es por su propio bien y por el nuestro. Los niños necesitan ese dinero para la universidad, y nosotros tenemos derecho a asegurar nuestro futuro. El derecho a asegurar su futuro, con mi patrimonio, construido con décadas de trabajo, sudor y sacrificios que ella aparentemente había olvidado por completo. No te preocupes por los sentimientos. Papá se acostumbrará. Los viejos siempre lo hacen, y francamente, después de todo lo que hemos invertido en cuidarlo estos últimos años, merecemos recuperar algo. Inversión, cuidado, recuperar. El vocabulario empresarial, aplicado a su propio padre, me reveló la verdadera dimensión de su frialdad. No era hija cuidando a su padre, era socia, esperando dividendos. Me alejé en silencio, con el corazón destrozado pero la mente súbitamente clara. Por primera vez en meses, todo tenía sentido. Las visitas casuales para revisar mi estado mental, las preguntas sobre mis medicamentos, esa insistencia en acompañarme a citas médicas donde tomaba notas para recordar mejor las indicaciones del doctor. Esa noche, acostado en mi cama, no sentí dolor. Sentí algo mucho más peligroso: determinación absoluta. Mi hija había cometido el error más grave de su vida. Había subestimado completamente a su viejo padre. Porque lo que Elena no sabía, lo que nadie sabía aún, era que apenas 3 días antes, había recibido la llamada que cambiaría todo para siempre. $50 millones.
el resultado de una inversión tecnológica que había hecho en secreto años atrás, cuando todos me decían que estaba perdiendo el tiempo con esas empresas raras de Internet. Mientras ella planeaba mi destrucción, yo acababa de convertirme en multimillonario. Y ahora conocía exactamente lo que pensaba de su querido papá. Al día siguiente, fingiendo normalidad, decidí revisar documentos en mi escritorio mientras recordaba cómo había llegado hasta aquí. Todo comenzó cuando tenía apenas 18 años, con las manos callosas de trabajar en la fábrica textil desde las 5 de la madrugada. Ganaba $70 semanales, pero cada centavo tenía un destino sagrado: construir algo mejor para la familia que algún día tendría. Recordé vívidamente el día que nació Elena. Sosteniendo ese pequeño bulto en mis brazos, prometí que nunca conocería las privaciones que yo había sufrido. Trabajé dobles turnos durante años, ahorrando cada peso extra para comprar nuestra primera casa, una modesta construcción de 3 habitaciones que costó $25,000. El enganche me tomó 4 años de ahorros extremos, comiendo arroz con frijoles casi todos los días. Cuando Elena cumplió 5 años, decidí que necesitaba educación privada. La matrícula en el colegio San Patricio costaba $800 mensuales, más de la mitad de mis ingresos. Conseguí un segundo empleo los fines de semana, vendiendo herramientas de puerta en puerta. Mi esposa María cocinaba para familias vecinas. Todo para que Elena tuviera las oportunidades que nosotros jamás disfrutamos. Pero mientras organizaba estos recuerdos, encontré algo que me heló la sangre. Entre mis documentos financieros había papeles que definitivamente no había colocado allí. Formularios de evaluación geriátrica de la Clínica Santa Teresa, fechados la semana anterior. Mi nombre estaba escrito en la parte superior, pero yo jamás había visitado esa clínica. Examiné los documentos más detenidamente. Alguien había solicitado una evaluación preliminar de capacidad mental a mi nombre. Las preguntas marcadas incluían ítems sobre memoria, orientación temporal, capacidad de manejo financiero. En la sección de observaciones, alguien había anotado: paciente muestra señales de confusión frecuente, olvidos recurrentes, posible deterioro cognitivo progresivo. Mi corazón se aceleró. Elena había estado implementando su plan mucho antes de esa conversación telefónica. Esta evaluación era claramente el primer paso para establecer incompetencia mental legal. Busqué más profundamente en mis archivos. Encontré fotocopias de mi testamento actual, copias que yo no había hecho. También había un folleto colorido del Jardines del Atardecer, una residencia geriátrica de lujo ubicada a 2 horas de la ciudad. Alguien había marcado con círculos rojos los precios de las habitaciones individuales: $3,500 mensuales. El cálculo era simple y brutal. Mi casa, mis ahorros, todo sería liquidado para mantenerme en esa prisión dorada, mientras Elena y su familia disfrutaban del resto de mi patrimonio. Pero los recuerdos continuaban fluyendo, contrastando cruelmente con esta realidad actual. Recordé cuando Elena se graduó de la universidad. La ceremonia costó $2,000 entre el vestido, la fiesta, los invitados. Trabajé turnos extra durante 3 meses para cubrir esos gastos, pero la sonrisa de orgullo en su rostro había hecho que cada hora adicional valiera la pena. Después vino su matrimonio con Ricardo, una boda de $30,000 que financié completamente, desde el vestido de novia hasta la luna de miel en Europa. Elena había llorado de felicidad cuando le entregué el cheque, diciéndome que era el mejor padre del mundo. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿En qué momento había dejado de ser el mejor padre del mundo para convertirme en un problema que resolver? La respuesta llegó cuando encontré más evidencia de su conspiración. En el fondo de mi escritorio, Elena había dejado un sobremanila etiquetado «Documentos médicos papá». Dentro, había citas programadas con 3 médicos diferentes para las próximas semanas: neurólogo, psiquiatra geriátrico, especialista en demencia. El patrón era obvio. Elena estaba construyendo un expediente médico que respaldara su narrativa de deterioro mental. Cada cita había sido programada estratégicamente para documentar síntomas que ella misma había estado exagerando durante meses. También encontré notas manuscritas con su letra. Papá olvidó el nombre del vecino 15 de marzo.
Confundió el día de la semana, 22 de marzo. No recordaba haber guardado documentos en el cajón 28 de marzo. Cada olvido normal de cualquier persona de 72 años había sido meticulosamente documentado como evidencia de incompetencia mental. Elena había estado construyendo un caso legal contra mí durante meses, registrando cada momento de distracción como síntoma patológico. La revelación más dolorosa llegó al final del sobre, una carta dirigida al juez de familia del condado, redactada pero no enviada aún. Elena solicitaba formalmente la custodia legal de su padre por deterioro cognitivo severo que compromete su seguridad y capacidad de manejo financiero. La carta estaba llena de mentiras cuidadosamente construidas. Según Elena, yo había mostrado episodios de confusión peligrosa, olvidos que comprometen mi seguridad doméstica y decisiones financieras erráticas que sugieren pérdida de criterio. Esa noche, mientras preparaba la cena con manos temblorosas, no por vejez, sino por indignación, tomé la decisión más importante de mi vida. Elena había declarado la guerra, pero no tenía idea de con quién se estaba enfrentando. Mi hija había heredado mi inteligencia, pero había subestimado fatalmente mi experiencia. 72 años de vida me habían enseñado algo que ella aún no comprendía. La paciencia es el arma más devastadora cuando se combina con determinación absoluta. Era hora de demostrarle exactamente de quién había heredado esa inteligencia. Los próximos días fueron una revelación completa. Mientras Elena continuaba su teatro de hija preocupada, yo investigaba discretamente la extensión real de su traición. Pero primero, necesitaba recordar exactamente cómo había construido todo lo que ella ahora planeaba arrebatarme. Mi primer negocio independiente comenzó cuando Elena tenía 12 años. Había notado que los trabajadores de construcción en el barrio perdían horas buscando herramientas específicas en las ferreterías distantes. Invertí mis ahorros de 6 meses, $1,200 en un camión usado y herramientas básicas. Recorría las obras, ofreciendo servicio directo. La estrategia fue brillante. Los capataces pagaban precios premium por conveniencia. En 6 meses, había recuperado la inversión inicial. En 2 años, tenía 3 camiones y 4 empleados. Elena solía acompañarme los sábados, orgullosa de explicar a sus amigas que su papá tenía una empresa importante. Pero ese orgullo infantil había evolucionado hacia algo mucho más siniestro. Mientras revisaba mi correspondencia, encontré sobres abiertos con sellos de reenvío. Elena había estado interceptando mi correo durante semanas. Cartas del banco, estados de cuenta, correspondencia legal, todo había pasado primero por sus manos antes de llegar a las mías. En mi computadora descubrí algo aún más perturbador. Mi historial de navegación mostraba búsquedas que yo jamás había realizado, síntomas de demencia senil, incompetencia legal adultos mayores, proceso custodia personas incapacitadas. Elena había usado mi propia computadora para investigar cómo destruirme legalmente. También encontré archivos guardados que confirmaron mis sospechas más terribles. Un documento de Word titulado Estrategia Legal Papá contenía un plan detallado de 5 fases. Fase 1. Documentar deterioro mental aparente. Fase 2. Conseguir evaluaciones médicas que respalden incompetencia. Fase 3. Presentar petición legal de custodia. Fase 4. Transferir control financiero y legal. Fase 5. Liquidar propiedades y reubicar al sujeto. El sujeto, mi propia hija, se refería a mí como el sujeto de su operación. Cada palabra destilaba desprecio clínico hacia el hombre que había sacrificado todo por su bienestar. Los recuerdos continuaron fluyendo mientras procesaba esta traición sistemática. Recordé cuando Elena se divorció de su primer esposo a los 25 años. Había llegado a casa llorando, con 2 niños pequeños y deudas por $15,000. Sin dudarlo, pagué sus abogados, cubrí la hipoteca atrasada de su apartamento y le presté $30,000 para reiniciar su vida. Papá, eres mi héroe, había dicho entonces, abrazándome con lágrimas de gratitud. No sé qué haría sin ti. Prometo devolverte todo cuando me estabilice. Nunca me devolvió un centavo, pero tampoco se lo había pedido. Para mí,
Ver a Elena recuperar su sonrisa y a mis nietos tener estabilidad había sido recompensa suficiente. El negocio continuó creciendo. A los 40 años, había expandido hacia equipos de construcción especializados. Alquilaba excavadoras, grúas, equipos de soldadura a empresas medianas. Las ganancias permitieron comprar la casa actual valorada ahora en $400,000 y establecer fondos educativos para mis nietos. Cuando Elena se casó por segunda vez con Ricardo, financié nuevamente toda la celebración, $45,000 para una boda perfecta en el Country Club San Isidro. Elena había insistido en que papá merecía presumir a su hija ante la sociedad local. Ahora comprendía el verdadero significado de esas palabras. No era amor filial, era inversión en su imagen social. Elena necesitaba mantener apariencias para acceder a círculos que eventualmente facilitarían sus ambiciones actuales. Pero mi investigación reveló detalles aún más dolorosos. En el teléfono de casa encontré el registro de llamadas recientes. Elena había contactado a un abogado especialista en derecho geriátrico durante las últimas 3 semanas. 5 conversaciones, cada una de más de 20 minutos. También había llamado a la Asociación de Administradores de Patrimonio. Esta llamada me alarmó especialmente. Los administradores de patrimonio se especializan en manejar los bienes de personas incapacitadas legalmente. Elena ya estaba consultando sobre cómo administrar mis propiedades una vez que obtuviera custodia. La humillación más profunda llegó cuando descubrí que había contactado a mis propios amigos y vecinos. Don Aurelio, mi compañero de dominó desde hace 15 años, había recibido una visita informal de Elena la semana anterior. Según las notas que encontré en su agenda, Elena había preguntado sutilmente sobre mi comportamiento reciente. ¿Has notado si papá está más confundido últimamente? ¿Olvida conversaciones que acabamos de tener? Me preocupa que esté ocultando problemas de memoria por orgullo. Elena estaba construyendo testimonios de deterioro mental entre mi círculo social. Cada amigo, cada vecino, cada conocido estaba siendo sutilmente interrogado para crear una red de testigos que respaldaría su narrativa de incompetencia. Esa noche, sentado en mi mecedora favorita, reflexioné sobre la ironía devastadora de la situación. Elena había heredado mi inteligencia estratégica, mi capacidad de planificación a largo plazo, mi habilidad para ejecutar planes complejos con paciencia metódica. Pero había cometido un error fundamental: aplicar esas habilidades contra quien se las había enseñado. Mi querida hija estaba a punto de descubrir que 72 años de experiencia superan ampliamente a 38 años de ambición mal calculada. Durante la 4ª noche de mi investigación secreta, mientras Elena dormía en el cuarto de huéspedes que había ocupado temporalmente para cuidarme mejor, descubrí la traición más elaborada hasta ese momento. Pero antes, necesitaba revivir los recuerdos que ella había decidido enterrar para siempre. La crisis más severa de nuestras vidas había ocurrido cuando Elena tenía 16 años. María, mi esposa, fue diagnosticada con cáncer de ovario. Los tratamientos experimentales no estaban cubiertos por el seguro médico. Necesitábamos $120,000 de inmediato para la clínica especializada en Houston. Sin vacilación, vendí mi negocio de herramientas, mi orgullo y sustento durante 8 años a un competidor por menos de su valor real. Obtuve $90,000. Los $30,000 restantes los conseguí hipotecando nuestra casa hasta el límite máximo permitido. Elena lloraba todas las noches, aterrorizada de perder a su madre. Yo le prometía que todo estaría bien, aunque internamente sabía que había apostado nuestro futuro completo a una sola carta médica. Si María no sobrevivía, estaríamos arruinados financieramente y devastados emocionalmente. Los tratamientos duraron 8 meses. Durante ese periodo, trabajé 18 horas diarias en empleos múltiples: conductor de reparto matutino, vendedor de seguros vespertino, vigilante nocturno los fines de semana. Elena nunca supo que comía una sola comida al día para costear sus alimentos y los medicamentos de su madre. María sobrevivió. Los médicos la declararon libre de cáncer después de la cirugía final. Elena recuperó a su madre, pero yo había perdido mi empresa, nuestros ahorros de toda la vida,
y mi salud había quedado permanentemente afectada por el estrés extremo. ¿Había valido la pena? Absolutamente, pero Elena parecía haber olvidado completamente ese periodo de nuestras vidas. Ahora, 30 años después, encontré evidencia de que había estado usando esos mismos sacrificios en mi contra. En su cuaderno personal, que descubrí en el estudio, Elena había anotado: papá siempre ha sido impulsivo con el dinero, vendió su negocio sin consultar a nadie, hipotecó la casa por decisiones emocionales, patrón de comportamiento financiero errático que respalda nuestra petición. Mis sacrificios heroicos habían sido reinterpretados como comportamiento financiero errático. La venta desesperada para salvar la vida de su madre se había convertido en evidencia de mi supuesta incompetencia mental, pero la investigación reveló traiciones aún más profundas. Elena había contactado secretamente a antiguos socios comerciales, preguntando sobre decisiones cuestionables que yo habría tomado décadas atrás. Estaba recopilando testimonios para construir un historial de mal juicio financiero persistente. También descubrí que había visitado al doctor Mendoza, nuestro médico familiar, sin mi conocimiento. Según las notas que encontré en su agenda, Elena había solicitado una consulta confidencial sobre el deterioro cognitivo de su padre. El doctor Mendoza, aparentemente, había sido muy claro. Su padre muestra signos normales de envejecimiento, pero ningún síntoma de demencia o deterioro significativo. Sus exámenes anuales han sido consistentemente normales. Elena no había aceptado esta evaluación profesional. En su lugar, había buscado una segunda opinión con el doctor Ramírez, un especialista en neurología geriátrica que no me conocía personalmente. Las notas de esa consulta eran devastadoras. Hija reporta episodios frecuentes de confusión, pérdida de memoria reciente, dificultad para manejar finanzas básicas. Recomienda evaluación formal para posible diagnóstico de demencia temprana. Elena había mentido sistemáticamente a un especialista médico para obtener el diagnóstico que necesitaba para sus planes legales. Había inventado síntomas, exagerado incidentes menores, y fabricado un cuadro clínico completamente falso. Pero lo más doloroso era leer sus propias justificaciones. En una entrada de diario fechada la semana anterior, había escrito: papá no entiende que esto es por su propio bien, está demasiado orgulloso para admitir que necesita ayuda. Tengo que tomar decisiones difíciles por él, aunque no las entienda ahora. La hipocresía era asfixiante. Elena había convertido su codicia en altruismo ficticio. Su plan para robar mi patrimonio se había transformado mágicamente en una misión de rescate paternal. Los recuerdos continuaron fluyendo mientras procesaba estas revelaciones. Recordé cuando Elena abrió su primera boutique a los 30 años. Necesitaba $40,000 para inventario inicial y depósitos de alquiler. Yo había liquidado mis inversiones en bonos gubernamentales para financiar su sueño empresarial. Papá, vas a estar tan orgulloso cuando veas mi tienda funcionando, había dicho, radiante de emoción. Voy a trabajar tan duro que en 2 años te habré devuelto cada centavo con intereses. La boutique fracasó en 18 meses. Elena nunca mencionó devolverme el dinero, y yo nunca se lo recordé. Ver su tristeza por el fracaso había sido suficiente castigo. Como padre, mi trabajo era absorber sus golpes, no amplificarlos. Pero esa generosidad ahora se había vuelto en mi contra. En sus notas legales, Elena había documentado ese préstamo como otra decisión financiera imprudente que demuestra deterioro del juicio paterno. Cada acto de amor había sido catalogado como síntoma de demencia. Cada sacrificio se había convertido en evidencia de incompetencia. Elena había tomado una vida entera de generosidad paterna y la había destilado en un expediente legal diseñado para destruirme. Esa madrugada, mientras ella dormía tranquilamente en la habitación contigua, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Elena había demostrado una capacidad de manipulación que rivalizaba con criminales profesionales. Su plan era meticuloso, su ejecución implacable, su justificación moralmente repugnante.
pero había subestimado completamente a su adversario. Mi querida hija estaba a punto de aprender la diferencia entre inteligencia juvenil y sabiduría experimentada, una lección que recordaría por el resto de su vida. La quinta noche de mi investigación clandestina trajo consigo el descubrimiento más devastador hasta ese momento. Elena había intensificado sus maniobras legales, pero yo había recordado el regalo más costoso que jamás le había dado, uno que ella aparentemente había borrado completamente de su memoria selectiva. Cuando Elena se casó con Ricardo por primera vez, en 1995, no tenían un hogar propio, vivían en un apartamento alquilado de 2 habitaciones en un barrio deteriorado. Elena estaba embarazada de su primer hijo y lloraba constantemente por la inseguridad de criar una familia sin estabilidad patrimonial. «Papá, tengo miedo», me había confesado una tarde, con lágrimas genuinas corriendo por sus mejillas. «¿Qué pasará si Ricardo pierde su empleo? ¿Dónde vamos a criar al bebé? No quiero que mi hijo crezca con las limitaciones que nosotros tuvimos». Su dolor me atravesó el corazón como una lanza ardiente. En ese momento, tomé la decisión financiera más arriesgada de mi vida. Vendí mi casa principal y utilicé el dinero como enganche para comprarles una residencia de 4 habitaciones en el exclusivo sector Alamedas Doradas. $180,000. Esa fue mi inversión en el futuro de mi hija y mi nieto. Para conseguir esa suma, no solo vendí mi hogar de 20 años, también liquidé mis ahorros para el retiro y empeñé mis herramientas profesionales más valiosas. «No puedo aceptar esto, papá, es demasiado», había protestado Elena, aunque sus ojos brillaban con una mezcla de gratitud y codicia mal disimulada. «Es tu herencia adelantada», le había respondido, abrazándola con ternura infinita. «Prefiero verte feliz ahora que esperar hasta que yo ya no esté. Esa casa es tuya para siempre, para siempre». Qué ingenuo había sido al creer en esa palabra cuando se aplicaba a los compromisos familiares. Pero mi investigación nocturna reveló la verdadera dimensión de su ingratitud actual. Elena había estado consultando con agentes inmobiliarios sobre el valor comercial de mi casa actual, la modesta vivienda que compré después de regalarle la suya. Según los documentos que encontré escondidos en su maletín, había solicitado 3 avalúos profesionales. El valor estimado era $400,000. En sus notas personales, Elena había calculado meticulosamente: casa, papá, cuentas bancarias, inversiones visibles, aproximadamente $650,000. Después de gastos legales y administración, quedarían $580,000 líquidos para distribución familiar. Distribución familiar, como si yo fuera un cadáver esperando la autopsia financiera. Pero lo más repugnante era su análisis de escenarios temporales. Elena había creado una tabla detallada, estimando cuánto tiempo tomaría cada fase de su plan. Escenario optimista: 4 menos 6 meses hasta custodia legal completa. Escenario intermedio: 8 menos 10 meses si papá presenta resistencia legal. Escenario pesimista: 12 menos 15 meses si contrata abogados competentes. En cada escenario, había calculado los costos de mantenimiento, es decir, cuánto dinero de mi patrimonio se gastaría manteniéndome vivo durante el proceso legal. Incluso había proyectado los ahorros mensuales una vez que me trasladaran a la residencia geriátrica. La frialdad matemática de estos cálculos me quitó la respiración. Elena había reducido la vida de su padre a una ecuación de pérdidas y ganancias, donde mi muerte natural representaría el punto de equilibrio óptimo para sus finanzas familiares. Mientras procesaba esta información, recordé otros regalos significativos que Elena había decidido amnésicamente olvidar. La educación universitaria de sus 2 hijos mayores, $90,000 en matrículas, libros, alojamiento y gastos personales, pagados integralmente por su abuelo devoto. Los 2 autos que les compré cuando cumplieron 18 años, vehículos nuevos que costaron $35,000 cada uno. Elena había insistido en que sus hijos merecían lo mejor para comenzar sus vidas adultas con dignidad. Las vacaciones familiares anuales en Europa,
$120,000 acumulados en 12 años de viajes educativos que yo financiaba completamente. Elena argumentaba que sus hijos necesitaban perspectiva internacional para competir en el mundo moderno. Cada regalo había sido recibido como un derecho natural, nunca como un privilegio excepcional. Elena había desarrollado una mentalidad de heredera perpetua, donde mi generosidad era simplemente el flujo natural de recursos que merecía por el mero hecho de ser mi descendiente. Pero la revelación más dolorosa llegó cuando descubrí su correspondencia secreta con un investigador privado. Elena había contratado profesionalmente a alguien para espiarme y documentar mis actividades diarias. El informe del investigador, fechado 3 días atrás, contenía fotografías mías realizando actividades completamente normales, comprando comestibles, visitando el banco, conversando con vecinos. Cada imagen iba acompañada de comentarios tendenciosos. Sujeto muestra confusión al elegir productos. Permanece tiempo excesivo en ventanilla bancaria. Conversaciones repetitivas con personas del entorno. Elena había pagado $2,000 para que un extraño me stalkeara como si fuera un criminal, buscando evidencia fotográfica de mi supuesta demencia. Las imágenes habían sido editadas para enfatizar momentos de vacilación natural, creando una narrativa visual de deterioro mental inexistente. El investigador había incluido una nota profesional. El sujeto no muestra signos obvios de demencia severa. Sin embargo, ciertos comportamientos podrían ser interpretados como indicativos de deterioro leve si se presentan apropiadamente en contexto legal. Presentados apropiadamente en contexto legal, Elena había encontrado un profesional dispuesto a prostituir la verdad por dinero. Esa madrugada, mientras contemplaba décadas de amor paternal siendo sistemáticamente convertidas en munición legal contra mí, experimenté una transformación emocional definitiva. El dolor se cristalizó en algo mucho más peligroso: resolución absoluta. Elena había demostrado una capacidad de traición que superaba mis peores pesadillas, pero había cometido el error fatal de creer que experiencia equivale a debilidad. Mi querida hija estaba a punto de descubrir que había elegido al oponente equivocado para su juego de destrucción familiar. La sexta madrugada de vigilancia silenciosa me condujo hacia recuerdos que Elena había enterrado deliberadamente bajo capas de egoísmo calculado. Mientras ella dormía en la habitación contigua, planificando mi destrucción, recordé vívidamente la crisis matrimonial que había amenazado con destrozar su vida hace apenas 5 años. Ricardo había perdido su empleo como gerente de ventas después de una reestructuración corporativa. La pérdida de ingresos principal devastó rápidamente las finanzas familiares. Elena había llegado a mi casa una tarde de septiembre, con ojeras profundas y temblores nerviosos que revelaban semanas de estrés acumulado. «Papá, creo que Ricardo me va a abandonar», había confesado, sollozando de manera descontrolada. «Dice que no puede mantener el estilo de vida que merezco. Está hablando de mudarnos a un apartamento pequeño, vender el auto, sacar a los niños de la escuela privada». La desesperación en su voz era genuina. Elena enfrentaba la posibilidad real de perder no solo a su esposo, sino también el estatus social que había construido meticulosamente durante años. La humillación pública de un descenso económico dramático la aterrorizaba más que la pérdida del amor matrimonial. «Necesito $50,000, papá, para mantener la casa mientras Ricardo encuentra trabajo nuevo, para que los niños no sufran, para salvar mi matrimonio». $50,000. Una suma que representaba casi la totalidad de mis ahorros líquidos en ese momento, dinero que había reservado para emergencias médicas y gastos de vejez que inevitablemente llegarían. Sin vacilar, liquidé mis certificados de depósito y le entregué el cheque completo al día siguiente. Ricardo lloró cuando Elena le mostró el dinero, abrazándome con gratitud que parecía auténtica en ese momento. «Don Carlos, usted nos salvó la vida», había murmurado, con voz quebrada por la emoción. «Prometo devolverle cada centavo tan pronto como me estabilice profesionalmente». 5 años después, Ricardo había conseguido un puesto incluso mejor que el anterior. Sus ingresos habían superado los niveles previos a la crisis, pero jamás mencionó devolverme el préstamo,
y Elena tampoco pareció recordar esa promesa familiar. Mi investigación nocturna reveló exactamente cómo habían utilizado mi generosidad contra mí. En conversaciones grabadas que encontré en el teléfono de Elena, Ricardo aparecía como colaborador entusiasta en la conspiración actual. Mira, Elena, tu papá ya nos dio tanto dinero durante años que prácticamente tenemos derecho moral sobre su patrimonio, decía Ricardo en una grabación fechada 2 semanas atrás. Él eligió ser generoso cuando éramos jóvenes. Ahora nosotros elegimos ser prácticos cuando él es viejo. La perversión lógica era asombrosa. Mi generosidad voluntaria se había transformado mágicamente en una deuda que yo les debía, justificando moralmente su plan de robo sistematizado. Pero la revelación más perturbadora llegó cuando descubrí que Elena había contactado a su hermano menor, Miguel, quien vivía en otra ciudad. Las conversaciones telefónicas registradas mostraban que había extendido la conspiración familiar mucho más allá de su núcleo inmediato. Miguel, necesito que entiendas la situación real de papá, explicaba Elena en una llamada del martes anterior. Su mente está deteriorándose rápidamente, olvida conversaciones, toma decisiones financieras irracionales, muestra signos preocupantes de confusión. Miguel, quien me había visitado apenas 2 meses atrás durante un fin de semana completamente normal, inicialmente había expresado sorpresa por esta descripción. Elena, cuando estuve allá en mayo, papá parecía perfectamente lúcido. Jugamos ajedrez durante horas. Me ganó 3 partidas consecutivas. Su memoria para estrategias complejas estaba impecable, pero Elena había persistido con manipulación psicológica sofisticada. Exactamente eso me preocupa, Miguel. Papá está simulando normalidad por orgullo. Los momentos de lucidez alternan con episodios graves de deterioro. Es un patrón clásico de demencia temprana. Durante las siguientes conversaciones, Elena había convencido gradualmente a Miguel de que nuestro padre necesitaba intervención familiar urgente. Había explotado magistralmente el sentimiento de culpa de Miguel por vivir lejos y visitarnos raramente. Si algo terrible le pasa a papá porque nosotros no actuamos responsablemente, nunca nos perdonaremos, había argumentado Elena con manipulación emocional experta. Tenemos que tomar decisiones difíciles por su propio bienestar. Las notas que encontré en el escritorio de Elena revelaron que había dividido responsabilidades familiares con precisión militar. Miguel, responsable de conseguir testimonios médicos en su ciudad para segunda opinión independiente. Ricardo, encargado de investigación legal sobre procesos de custodia y administración patrimonial. Elena, coordinadora general y documentadora de evidencias de deterioro mental. Cada familiar había recibido tareas específicas en la operación de destrucción sistemática de mi autonomía legal. Los recuerdos continuaron fluyendo mientras procesaba la extensión completa de esta traición familiar. Recordé cuando Miguel atravesó su crisis universitaria a los 20 años. Había reprobado su 3er semestre de ingeniería y enfrentaba expulsión académica definitiva. Papá, soy un fracaso total, había confesado durante una visita navideña, con lágrimas de vergüenza genuina. Todos mis compañeros van a graduarse y yo voy a terminar como un desertor universitario. Para salvar su futuro académico, pagué tutores privados especializados, $12,000 en clases intensivas de matemáticas, física y química. También financié su cambio a una universidad menos exigente donde pudo recomenzar con expediente limpio. Miguel se graduó finalmente como ingeniero industrial y consiguió empleo estable en una empresa multinacional. Durante su discurso de graduación, me había agradecido públicamente. Sin mi padre, nada de esto habría sido posible. Él creyó en mí cuando yo había dejado de creer en mí mismo. Ahora, ese mismo Miguel colaboraba activamente en planificar mi destrucción legal y financiera. Esa madrugada, mientras contemplaba cómo décadas de amor incondicional habían sido convertidas en armas familiares contra mí, experimenté una claridad mental devastadora. Elena no había actuado sola, había orquestado una conspiración familiar completa, pero habían subestimado fatalmente a su objetivo. 72 años de vida me habían enseñado que la lealtad familiar genuina es rara, pero la venganza bien planificada es eterna.
Mi familia había declarado guerra total contra mí. Era hora de demostrarles exactamente lo que significaba enfrentarse a un adversario con 5 décadas de experiencia estratégica. La séptima noche de mi contraespionaje familiar reveló la profundidad más dolorosa de la traición. Elena había involucrado a mis propios nietos en su conspiración destructiva, mientras ella creía que dormía profundamente bajo efectos de medicamentos para la ansiedad que fingía tomar. Descubrí grabaciones que destrozaron cualquier resto de compasión paternal que pudiera haber conservado. Los recuerdos se agolparon mientras procesaba esta nueva evidencia. Durante 18 años, había sido el abuelo que financió completamente la educación superior de Sebastián y Valentina, mis nietos adorados. $120,000 en matrículas universitarias, libros especializados, laboratorios de investigación, programas de intercambio internacional. Sebastián había estudiado ingeniería aeroespacial en la Universidad Tecnológica Nacional, la carrera más costosa del país. Cuando me pidió financiamiento para su proyecto de tesis sobre propulsión satelital, liquidé mis bonos gubernamentales sin vacilar. $25,000 para equipos de laboratorio que le permitieron graduarse con honores excepcionales. Abuelo, sin tu apoyo, habría sido imposible alcanzar mis sueños, me había dicho durante su ceremonia de graduación, con lágrimas de gratitud que creí genuinas. Prometo honrar tu inversión construyendo una carrera que te haga sentir orgulloso para siempre. Valentina había elegido medicina veterinaria, una pasión que apoyé incondicionalmente, a pesar de los costos astronómicos, equipos quirúrgicos, microscopios especializados, internados en clínicas experimentales. Cada herramienta necesaria para su formación profesional fue adquirida con mis recursos económicos. Eres el mejor abuelo del mundo, solía repetir Valentina durante nuestras cenas familiares. Cuando sea veterinaria exitosa, voy a cuidarte como tú nos cuidaste a nosotros. Es una promesa sagrada, promesas sagradas. Qué concepto tan ingenuo para alguien que había vivido suficiente para presenciar cómo las palabras se evaporan cuando confrontan intereses económicos reales. Pero mi investigación nocturna reveló la verdadera naturaleza de esos nietos agradecidos. En el teléfono de Elena encontré conversaciones de WhatsApp entre ella y sus hijos que me helaron hasta los huesos. Mami, ¿cuándo va a terminar esta situación con el abuelo?, había escrito Sebastián 3 días atrás. Mis compañeros de trabajo preguntan por qué no tengo auto propio a los 26 años. Es humillante explicar que Sebastián había respondido con un emoji de risas y el comentario: ya era hora de que pagara por todo lo que nos ha hecho trabajar para conseguir su dinero durante años. ¿Trabajar para conseguir mi dinero? ¿De qué trabajo hablaba? Yo había financiado voluntariamente cada aspecto de su educación y desarrollo profesional. Su única labor había sido existir como mi nieto querido. Las conversaciones con Valentina eran igualmente repugnantes. Mami, espero que el proceso legal no tome mucho tiempo. Quiero abrir mi propia clínica veterinaria, pero necesito capital inicial significativo. ¿Cuánto calculas que nos corresponderá a cada uno? Elena había respondido con cálculos precisos. Después de gastos legales y administrativos, estimo que cada uno recibirá aproximadamente $150,000, suficiente para que inicien sus proyectos profesionales independientes. Proyectos financiados con el producto de mi destrucción legal y confinamiento forzado. Mis nietos estaban literalmente calculando cuánto dinero obtendrían de mi secuestro patrimonial. Pero la revelación más dolorosa llegó cuando descubrí que Elena había estado entrenando a sus hijos para mentir sobre mi estado mental. En una grabación de audio encontrada en su computadora, Elena daba instrucciones específicas. Cuando el abogado del abuelo los interrogue, deben recordar estos episodios clave: el día que olvidó el nombre de su nieta durante la cena familiar, la vez que se perdió regresando del supermercado, cuando confundió medicamentos y tomó dosis incorrectas. Cada episodio era una fabricación completa. Jamás había olvidado el nombre de Valentina, nunca me había perdido en el barrio donde vivía desde hace 20 años, y mis medicamentos eran administrados con precisión militar que habría envidiado cualquier farmacéutico profesional. Si preguntan sobre su capacidad para manejar dinero,
Continuaba Elena en la grabación, mencionen que últimamente regala dinero excesivo a extraños, que olvida haber pagado facturas y las paga doble, que hace compras irracionales de productos innecesarios. Nuevamente, mentiras sistemáticas. Mi generosidad ocasional con necesitados había sido distorsionada hasta convertirse en regalos a extraños. Mi meticulosidad para pagar facturas anticipadamente se había transformado en confusión financiera. Mis compras reflexivas se habían reinterpretado como irracionalidad consumista. Elena había dedicado semanas entrenando a mis nietos para convertirse en testigos falsos contra mi competencia mental. Había corrompido a 2 jóvenes que yo consideraba mi legado más precioso, transformándolos en cómplices de mi propia destrucción familiar. Los recuerdos se intensificaron mientras procesaba esta traición multigeneracional. Recordé vívidamente cuando Sebastián sufrió su accidente automovilístico a los 22 años. Fractura múltiple de pierna que requirió 3 cirugías reconstructivas y 6 meses de rehabilitación intensiva. Los seguros médicos cubrieron apenas 60% de los gastos totales. Yo pagué los restantes $35,000 sin que Sebastián lo solicitara directamente. También financié un fisioterapeuta privado para acelerar su recuperación completa. Abuelo, no sé cómo agradecerte, había susurrado Sebastián desde su cama de hospital, con dolor físico genuino pero gratitud aparentemente sincera. Sin tu ayuda, habría quedado inválido permanentemente. Ahora, ese mismo nieto colaboraba activamente en planificar mi invalidez legal permanente. Las conversaciones familiares que descubrí revelaron que Elena había prometido a sus hijos libertad financiera definitiva una vez completado el proceso de custodia. Sebastián podría comprar el apartamento independiente que deseaba. Valentina podría establecer la clínica veterinaria de sus sueños. Ricardo podría jubilarse anticipadamente con comodidad económica absoluta. Todo financiado con los despojos de mi autonomía destruida. Esa madrugada, contemplando cómo 3 generaciones de mi familia habían unido fuerzas para aniquilarme sistemáticamente, experimenté una transformación emocional definitiva. El amor paternal y abuelo devoto se cristalizó en algo infinitamente más peligroso: justicia implacable. Elena había convertido mi generosidad en debilidad, mi amor en vulnerabilidad, mi confianza en arma de destrucción masiva contra mí mismo. Pero había subestimado fatalmente la diferencia entre bondad y estupidez. Mi familia estaba a punto de aprender que 72 años de experiencia incluyen décadas de observar exactamente cómo funciona la naturaleza humana cuando confronta oportunidades de ganancia fácil. La octava madrugada de mi espionaje silencioso reveló la dimensión más sistemática de la conspiración. Elena había estado preparando el terreno legal durante mucho más tiempo del que imaginaba. Mientras repasaba los documentos que había interceptado, los recuerdos de sus préstamos urgentes adquirieron un significado completamente diferente. 3 años atrás, Elena había llegado a casa con lágrimas desesperadas y una historia convincente sobre dificultades temporales con su negocio de consultoría. Necesitaba $25,000 para mantener los contratos activos mientras esperaba pagos atrasados de clientes corporativos. Papá, es solo por 2 meses máximo, había prometido con voz quebrada. Tengo contratos firmados por $80,000. Pero los pagos se retrasaron por trámites burocráticos. Si no mantengo la operación ahora, perderé todo el trabajo de 5 años construyendo mi reputación profesional. La urgencia en sus palabras me había conmovido profundamente. Elena había trabajado duramente para establecer su empresa consultora después del divorcio, y yo había sentido orgullo genuino viendo su determinación empresarial. Sin hesitación, retiré el dinero de mis ahorros de emergencia. No es préstamo, es inversión en mi hija, le había dicho mientras firmaba el cheque. Págame cuando puedas, sin presión ni intereses. Tu éxito es mi recompensa. 6 meses después, cuando mencioné casualmente el tema, Elena había respondido con irritación: papá, ya discutimos esto. Ese dinero era para emergencias familiares. Considéralo como anticipo de herencia si te hace sentir mejor. Anticipo de herencia. Mi préstamo voluntario se había transformado mágicamente en regalo obligatorio,
eliminando cualquier responsabilidad de devolución. Pero mi investigación nocturna reveló la verdadera historia detrás de esa crisis empresarial. En los archivos de Elena encontré estados financieros de su consultora correspondientes a ese periodo. Su empresa no había tenido dificultades económicas, había estado generando ganancias consistentes durante todo ese año. Los $25,000 habían sido utilizados para financiar vacaciones familiares en Cancún, renovaciones costosas en su cocina y un automóvil nuevo para Ricardo. Elena había inventado una crisis empresarial completamente ficticia para extraer dinero de mi patrimonio con fines puramente consumistas. El patrón se repetía sistemáticamente a través de múltiples emergencias durante los últimos 5 años. La crisis médica de Ricardo, que requirió $12,000 para tratamientos especializados, dinero que descubrí había sido usado para equipos de ejercicio doméstico y membresías de club. La oportunidad de inversión única que necesitaba $18,000 urgentes, fondos que terminaron financiando el bar de entretenimiento en su sótano. Cada solicitud había llegado acompañada de lágrimas convincentes, documentación falsificada y promesas solemnes de devolución inmediata. Elena había perfeccionado el arte de la extorsión emocional, utilizando mi amor paternal como palanca para extracciones patrimoniales regulares. Pero lo más perturbador era descubrir que había documentado meticulosamente cada transacción como evidencia de mi deterioro financiero progresivo. En sus notas legales, Elena había catalogado cada préstamo como decisión monetaria irracional que demuestra pérdida de criterio económico. Mi generosidad había sido reinterpretada como demencia. Mi confianza familiar se había convertido en síntoma psiquiátrico. Elena había transformado años de manipulación exitosa en evidencia médica de mi incompetencia mental. Los recuerdos continuaron fluyendo mientras procesaba estas revelaciones. Recordé vívidamente cuando Elena descubrió que yo había estado olvidando facturas importantes. Había llegado una tarde con expresión preocupada, sosteniendo avisos de servicios públicos que supuestamente habían llegado por correo. Papá, encontré estas facturas vencidas en tu buzón. El agua, la electricidad, el teléfono, todo está atrasado. ¿No recuerdas haberlas recibido? La confusión había sido genuina. Yo mantenía registros meticulosos de todas mis obligaciones financieras, pagando cada factura antes de su fecha límite. Era imposible que hubiera acumulado deudas sin notarlo. Déjame ayudarte a organizarte mejor, había sugerido Elena con tono maternal condescendiente. Podemos establecer un sistema donde yo revise tu correspondencia y te recuerde fechas importantes. Es normal que a tu edad estas cosas se vuelvan más difíciles de manejar. Había aceptado su ayuda Gratefuji, interpretando su oferta como cuidado filial genuino. Elena comenzó visitando semanalmente para organizar mis finanzas y asegurar que no olvidara responsabilidades importantes. Ahora comprendía la verdadera naturaleza de esa asistencia. Elena había estado interceptando mi correo antes de que llegara a mis manos, acumulando facturas hasta crear atrasos artificiales, luego descubriéndolos dramáticamente para justificar su supervisión financiera progresiva. Cada olvido había sido manufacturado, cada confusión había sido orquestada. Elena había creado problemas inexistentes para luego resolverlos públicamente, estableciendo un patrón documentado de dependencia paternal creciente. Mi investigación reveló que había expandido esta estrategia hacia múltiples áreas de mi vida diaria: recordatorios sobre citas médicas que yo jamás había olvidado, asistencia con compras de supermercado que yo realizaba independientemente durante décadas, ayuda con tareas domésticas que yo ejecutaba sin dificultad. Elena había construido sistemáticamente una narrativa de deterioro funcional inexistente, documentando cada asistencia como evidencia de mi incapacidad progresiva para la vida independiente. En sus archivos legales encontré testimonios preparados de vecinos que Elena había contactado durante meses. Cada conversación había sido dirigida sutilmente hacia observaciones sobre mi supuesta fragilidad creciente. Ha notado si don Carlos parece más confundido últimamente. ¿Cree que maneja bien las tareas domésticas solo? ¿Le preocupa su seguridad viviendo independientemente? Las respuestas habían sido interpretadas tendenciosamente, sin importar su contenido real.
Cuando los vecinos mencionaban que yo parecía perfectamente capaz, Elena documentaba: sujeto mantiene fachada de competencia que engaña a observadores casuales. Cuando expresaban mínimas preocupaciones corteses, Elena amplificaba: comunidad local confirma signos preocupantes de deterioro funcional. Esa madrugada, contemplando décadas de manipulación sistematizada diseñada para justificar mi destrucción legal, experimenté una claridad estratégica absolutamente devastadora. Elena no había improvisado esta conspiración, había ejecutado un plan plurianual de precisión quirúrgica, pero había cometido el error más grave posible: creer que la experiencia se confunde con ingenuidad. Mi querida hija estaba a punto de descubrir que 72 años de vida incluyen la capacidad de reconocer exactamente cuando alguien está jugando un juego largo y peligroso, y yo había estado jugando juegos estratégicos desde antes de que ella naciera. La 9ª noche de mi campaña de contraespionaje familiar coincidió con el recuerdo más doloroso y definitorio de toda esta pesadilla: el momento exacto en que Elena cruzó la línea irreversible del desprecio absoluto hacia su padre. Mientras ella creía que dormía sedado por ansiolíticos ficticios, reviví vívidamente la escena que había cristalizado mi determinación de venganza implacable. Había ocurrido exactamente 10 días atrás, durante la cena familiar especial que Elena había organizado supuestamente para pasar tiempo de calidad con papá. La verdadera razón, como ahora comprendía perfectamente, era grabar discretamente evidencia adicional de mi supuesto deterioro mental para sus expedientes legales. Todo había comenzado cuando mencioné casualmente mi interés en donar $5,000 a la Fundación de Rescate Animal Local. Una suma modesta que representaba menos del 1% de mis recursos visibles, pero que aparentemente disparó algo primitivo y codicioso en Elena. Papá, esa es exactamente la clase de decisión irresponsable que me preocupa, había respondido con tono gélido que jamás había escuchado dirigido hacia mí. Regalar dinero a organizaciones que ni siquiera conoces bien mientras tu familia tiene necesidades reales. La acusación me había desconcertado completamente. ¿Qué necesidades reales? Elena vivía en una casa que yo había financiado, conducía automóviles que yo había comprado, disfrutaba de un estilo de vida que mis décadas de trabajo habían posibilitado. Es mi dinero, Elena, puedo donarlo donde considere apropiado, había respondido con la paciencia de siempre, sin sospechar que estaba siendo grabado secretamente. Fue entonces cuando Elena reveló su verdadera naturaleza con una explosión de veneno que había permanecido oculto durante años. Tu dinero, qué concepto tan anticuado, había gritado, con desprecio que cortaba como cuchillas. Ese dinero representa décadas de sacrificios familiares. Mamá y yo trabajamos igual de duro, manteniendo esta casa, criando a los niños, cuidando de ti. No tienes derecho moral de regalarlo a extraños mientras nosotros planificamos nuestros futuros. La transformación había sido aterradora. Mi Elena cariñosa se había convertido en una extraña furiosa cuyos ojos brillaban con codicia desnuda y resentimiento acumulado. Además, había continuado con crueldad calculada: mírate objetivamente, papá, 72 años, salud deteriorándose, memoria fallando constantemente. ¿Realmente crees que estás en condición de tomar decisiones financieras importantes? Es hora de que aceptes la realidad. Cada palabra había sido una puñalada deliberada diseñada para humillarme y quebrar mi resistencia. Elena había atacado sistemáticamente mi edad, mi salud, mi capacidad mental, todo lo que podría hacerme sentir vulnerable e inadecuado. La verdad es que ha sido un fracaso como padre y como hombre, había declarado con finalidad despiadada. Nunca supiste administrar dinero apropiadamente, nunca planificaste nuestro futuro familiar, nunca entendiste las responsabilidades reales de ser padre. Es un milagro que hayamos sobrevivido a tu incompetencia durante tantos años. El silencio que siguió había sido ensordecedor. Todos los presentes, Ricardo, Sebastián, Valentina, habían permanecido mudos, no defendiendo al abuelo que había sacrificado todo por su bienestar, sino esperando ver cómo respondería a esta humillación pública devastadora. Sal de mi casa,
había susurrado Elena con desprecio absoluto. Vete a tu casita modesta y reflexiona sobre lo patético que es un anciano aferrándose desesperadamente a dinero que debería estar asegurando el futuro de su familia real. Me había levantado lentamente, absorbiendo cada palabra como evidencia para el juicio que ella no sabía que estaba precipitando. Como desees, hija, me retiro. No soy tu hija, había gritado mientras yo caminaba hacia la puerta. Soy una mujer adulta, harta de lidiar con las decisiones estúpidas de un viejo terco que se niega a aceptar su irrelevancia. Esa noche, sentado en mi mecedora, después de ser expulsado de la casa que yo había comprado para mi hija, había experimentado una transformación emocional definitiva. Elena había destruido irreversiblemente cualquier vestigio de amor paternal que pudiera haber sobrevivido a sus traiciones anteriores. Pero mi investigación nocturna reveló que incluso esa humillación había sido cuidadosamente orquestada. En el teléfono de Elena encontré mensajes enviados inmediatamente después de mi partida. Perfecto. Tengo grabada una confrontación donde papá muestra agresividad irracional hacia sugerencias familiares sensatas. El abogado confirmó que este tipo de episodios respaldan fuertemente nuestra petición de custodia. Elena había provocado deliberadamente esa explosión emocional para grabar evidencia de mi supuesta inestabilidad mental. Cada insulto, cada humillación, cada ataque personal había sido calculado para obtener reacciones que pudiera utilizar legalmente contra mí. También descubrí que había enviado fragmentos editados de esa grabación a Miguel y a los médicos que había consultado. En cada versión, había eliminado sus provocaciones y mantenido únicamente mis respuestas defensivas, creando la narrativa de un anciano, irascible y confundido que reacciona desproporcionadamente a preocupaciones familiares legítimas. Los días siguientes, había intensificado su campaña de destrucción sistemática. Visitó a nuestros vecinos preocupada por mi bienestar después del episodio preocupante en su casa. Contactó al banco, expresando inquietudes sobre mi capacidad para manejar cuentas independientemente. Incluso había hablado con el cartero, sugiriendo que supervisara si yo recogía correspondencia regularmente. Elena había construido una red comunitaria de testigos que confirmarían su narrativa de deterioro paternal progresivo. Cada persona había recibido información tendenciosa que los predisponía a interpretar mis comportamientos normales como síntomas preocupantes. Pero mientras Elena ejecutaba los toques finales de su conspiración destructiva, yo había estado implementando silenciosamente la contraofensiva más devastadora de mi vida. Los 50 millones de dólares no eran mi única ventaja oculta. Durante las últimas semanas, había contactado discretamente al detective privado más prestigioso de la ciudad. El mismo profesional que Elena había utilizado para espiarme ahora trabajaba exclusivamente para mí, documentando meticulosamente cada aspecto de su conspiración familiar. También había consultado con 3 abogados especializados en fraude familiar y manipulación de adultos mayores. Mi expediente legal contra Elena crecía diariamente con evidencias irrefutables de extorsión emocional, falsificación de documentos médicos y conspiración para cometer fraude patrimonial. Esa madrugada, mientras contemplaba la magnitud de la traición que había documentado durante 9 noches consecutivas, experimenté una satisfacción fría y calculada. Elena había construido su plan con precisión admirable, pero había subestimado completamente la capacidad de su víctima para contraatacar. Mi querida hija estaba a punto de aprender que despreciar a un padre de 72 años equivale a despertar a un estratega con 5 décadas de experiencia en navegar las complejidades más traicioneras de la naturaleza humana. El momento de la revelación se acercaba, y sería absolutamente devastador. La 10ª madrugada de mi vigilancia clandestina marcó el momento de preparación más crucial de toda mi contraofensiva. Elena había acelerado sus movimientos legales, creyendo que tenía a su padre completamente indefenso. Mientras ella dormía confiada en su cuarto, yo repasaba los recuerdos que pronto utilizaría como munición devastadora contra ella. Recordé vívidamente las innumerables crisis familiares que había resuelto con mi patrimonio durante las últimas décadas. Cuando el esposo de mi hermana perdió su empleo y enfrentaban el embargo de su casa, invertí $40,000 para salvar su hogar. Cuando el hijo de mi primo necesitó cirugía cardíaca urgente,
Cubrí los $30,000 que los seguros no pagaron. Cuando la viuda de mi mejor amigo no podía costear el funeral, financié completamente la ceremonia. Elena había presenciado cada uno de estos actos de generosidad familiar, pero ahora los utilizaba como evidencia de mi incapacidad para administrar recursos apropiadamente. En sus documentos legales, había catalogado cada donación como comportamiento financiero errático característico de deterioro mental progresivo. Mi bondad había sido criminalizada, mi compasión se había convertido en síntoma psiquiátrico. Elena había pervertido décadas de altruismo familiar para construir un expediente médico ficticio que justificara mi destrucción legal. Pero mi investigación nocturna reveló que había subestimado gravemente mi capacidad de adaptación estratégica. Durante las últimas semanas, había implementado una campaña de desinformación tan sofisticada que Elena continuaba creyendo que tenía control total sobre la situación. Primero, había comenzado a simular precisamente los síntomas que Elena necesitaba documentar: olvidos convenientes durante nuestras conversaciones, confusión temporal calculada, decisiones aparentemente irracionales que ella grababa secretamente como evidencia. Cada comportamiento había sido cuidadosamente calibrado para acelerar su confianza mientras yo construía mi contraofensiva. El doctor Mendoza, nuestro médico familiar, había recibido mi visita confidencial 2 semanas atrás. Le expliqué completamente la situación. Mi hija estaba intentando declararme incompetente usando evaluaciones médicas falsificadas. Necesitaba que él documentara oficialmente mi perfecta salud mental para utilizarla como evidencia legal cuando fuera necesario. Don Carlos, esto es muy grave, había respondido con indignación profesional. Intentar manipular evaluaciones médicas para conseguir custodia fraudulenta es delito federal. Tengo colegas que han testificado en casos similares. También había contactado al detective Morales, el investigador privado más respetado de la ciudad. Durante 3 semanas, había documentado meticulosamente cada aspecto de la conspiración familiar contra mí. Fotografías de Elena interceptando mi correspondencia, grabaciones de sus conversaciones con abogados, evidencia de sus visitas a médicos usando información falsificada sobre mi estado mental. Señor, en 30 años de carrera nunca había visto una conspiración familiar tan sistemática, había comentado Morales mientras revisábamos las evidencias acumuladas. Su hija ha cometido múltiples delitos: fraude documentario, extorsión emocional, conspiración para cometer robo patrimonial. Tenemos evidencia suficiente para procesarla criminalmente, pero mi estrategia más brillante había sido contactar discretamente a los 3 abogados que Elena había consultado sobre mi custodia. Utilizando mis conexiones empresariales, había averiguado sus identidades y los había visitado personalmente, revelando la verdadera naturaleza de la conspiración. Licenciado Martínez, mi hija le ha mentido sistemáticamente sobre mi estado mental, había explicado durante nuestra reunión confidencial. Aquí están las evaluaciones médicas reales que demuestran mi perfecta competencia mental. También tengo evidencia de que ha falsificado documentos para engañarlo. Los 3 abogados habían retirado inmediatamente su representación de Elena por conflictos éticos. Sin saberlo, ella había perdido completamente su respaldo legal profesional mientras creía que tenía todo preparado para el proceso de custodia. Mi investigación también reveló que Elena había programado la reunión familiar de emergencia para el próximo sábado. Según sus mensajes interceptados, planeaba utilizar esa ocasión para presentar públicamente su petición de custodia, esperando que la presión social familiar me obligara a aceptar sin resistencia legal. Necesitamos confrontar a papá en entorno controlado donde tenga que aceptar la realidad, había escrito a Ricardo. Con toda la familia presente, será más difícil que reaccione agresivamente o se niegue a cooperar. Elena había calculado que mi vergüenza de ser declarado incompetente públicamente me haría capitular sin lucha. Había subestimado completamente mi capacidad para convertir su momento de triunfo en su humillación más devastadora. Los recuerdos continuaron fluyendo mientras finalizaba los preparativos de mi contraofensiva. Recordé cuando Elena cumplió 18 años y le regalé un viaje a Europa como premio por graduarse con honores.
$25,000 para 6 semanas explorando ciudades históricas, museos famosos, universidades prestigiosas. Papá, este es el mejor regalo que podría imaginar. Había llorado de felicidad mientras abrazaba el sobre con los boletos. Voy a estudiar arte europeo y regresar convertida en una persona completamente nueva. Jamás olvidaré lo que hiciste por mí. Ahora, esa misma Elena había olvidado completamente décadas de regalos similares mientras planificaba robar cada centavo que yo había ahorrado durante mi vida entera. Pero mi preparación más crucial había sido organizar la documentación completa de mi verdadero patrimonio. Los $50 millones de mi inversión tecnológica exitosa estaban respaldados por certificados bancarios, contratos de venta y confirmaciones legales que ningún abogado podría disputar. También había preparado un testamento completamente nuevo, firmado ante notario y respaldado por 3 testigos independientes. Elena, Ricardo, Sebastián, Valentina y Miguel habían sido excluidos totalmente de cualquier herencia futura. Cada centavo sería donado a organizaciones benéficas que realmente valoraban la generosidad familiar. La ironía era deliciosa. Mientras Elena conspiraba para robar mi patrimonio modesto, yo había asegurado que jamás recibiría un centavo de mi fortuna real. Esa madrugada, mientras terminaba de organizar las evidencias que destruirían completamente la credibilidad de Elena, experimenté una satisfacción fría y calculada. Cada documento falso que había creado contra mí se convertiría en evidencia de sus múltiples delitos. Cada testigo que había manipulado recibiría información completa sobre sus mentiras sistemáticas. La reunión familiar del sábado sería el escenario perfecto para mi revelación teatral. Elena esperaba humillarme públicamente, pero yo había preparado una demostración de poder que la aniquilaría social, legal y financieramente. Mi querida hija había jugado con fuego durante demasiado tiempo. Era hora de demostrarle exactamente qué significaba enfrentarse a un adversario con 72 años de experiencia estratégica y recursos que ella jamás había imaginado. El momento de la justicia devastadora había llegado finalmente. La 11ª madrugada de mi operación secreta coincidió con una revelación que cristalizó definitivamente mi resolución. Elena había fijado la fecha exacta para mi destrucción pública. Según los documentos que intercepté de su escritorio, la reunión familiar urgente estaba programada para el sábado siguiente a las 3 de la tarde en su casa, la misma residencia que yo había comprado para ella hace décadas. Mientras ella dormía profundamente, convencida de que tenía a su padre completamente bajo control, reviví obsesivamente aquel momento traumático que había desencadenado todo este conflicto irreversible. 10 días atrás, cuando Elena me había humillado públicamente con palabras que resonaban constantemente en mi memoria como campanas funerarias. «Eres un fracasado, papá». El eco de esas palabras continuaba desgarrando mi alma cada madrugada. Un anciano patético que se aferra desesperadamente a dinero que debería asegurar el futuro de su familia real, como si décadas de sacrificios incondicionales no hubieran sido suficientemente reales para ella, como si el padre que había trabajado 18 horas diarias para financiar su educación universitaria fuera menos real que la hija que ahora conspiraba para robar cada centavo de su patrimonio. Pero esa humillación había sido el catalizador perfecto para mi transformación estratégica. Durante los días posteriores a mi expulsión vergonzosa de su casa, había funcionado como un general planificando la campaña militar más importante de su vida. Cada movimiento había sido calculado para maximizar el impacto devastador de mi contraofensiva. Mi primera decisión táctica había sido contactar al licenciado Hernández, el abogado más prestigioso especializado en fraude familiar de toda la región. Durante nuestra reunión confidencial, había presentado evidencias que lo dejaron estupefacto por la sofisticación de la conspiración contra mí. Don Carlos, en 40 años de práctica legal, nunca había documentado una manipulación familiar tan elaborada, había comentado mientras revisaba las grabaciones que yo había recopilado secretamente. Su hija ha cometido delitos graves, falsificación de documentos médicos, extorsión emocional sistemática,
conspiración para cometer fraude patrimonial masivo. El licenciado Hernández había diseñado una estrategia legal que convertiría la reunión familiar de Elena en una trampa legal devastadora. Cada familiar presente recibiría citaciones judiciales inmediatamente después de mi revelación. Cada documento falsificado se convertiría en evidencia criminal contra los conspiradores. Mi segunda preparación había sido organizar la documentación completa de mi verdadero patrimonio financiero. Los 50 millones de dólares no eran mi única sorpresa oculta. Durante las últimas décadas, había realizado inversiones discretas en bienes raíces, acciones tecnológicas y fondos internacionales que Elena jamás había sospechado. El valor total de mi patrimonio real ascendía a 73 millones de dólares. Una fortuna que había construido silenciosamente, mientras mi familia creía que era simplemente un jubilado modesto con ahorros limitados. También había preparado meticulosamente la documentación que expondría cada mentira que Elena había construido sobre mi supuesto deterioro mental. Evaluaciones médicas recientes confirmando mi perfecta salud cognitiva, testimonios de profesionales sobre mi competencia financiera absoluta, y evidencias de sus manipulaciones sistemáticas para crear síntomas inexistentes. Pero mi preparación más crucial había sido seleccionar cuidadosamente a los invitados adicionales para la reunión del sábado. Elena esperaba confrontarme únicamente con familiares que había manipulado previamente. Sin embargo, yo había extendido invitaciones secretas a personas que transformarían completamente la dinámica del encuentro. El detective Morales asistiría con documentación fotográfica completa de la conspiración familiar. El doctor Mendoza presentaría evaluaciones médicas que desmentirían categóricamente las afirmaciones de Elena sobre mi estado mental. El licenciado Hernández llevaría citaciones judiciales para cada conspirador presente. También había invitado a don Aurelio y otros vecinos que Elena había intentado manipular para conseguir testimonios falsos sobre mi supuesto deterioro. Cada uno recibiría información completa sobre cómo habían sido engañados para participar involuntariamente en fraude documentario. Los recuerdos continuaron fluyendo mientras finalizaba los detalles de mi venganza teatral. Recordé cuando Elena había cumplido 25 años y organicé una fiesta sorpresa que costó $12,000. Había alquilado el salón más elegante de la ciudad, contraté músicos profesionales, importé vinos especiales que Elena había mencionado casualmente meses antes. Papá, esto es absolutamente mágico, había llorado de felicidad esa noche, bailando conmigo ante 200 invitados. Eres el padre más maravilloso del mundo. Prometo que algún día haré algo igual de especial para ti. Ahora, 22 años después, Elena finalmente cumpliría esa promesa, aunque de manera completamente diferente a lo que había imaginado entonces. Mi investigación también había revelado que Elena había preparado documentos de internamiento para el Hogar Geriátrico Esperanza Dorada, una institución ubicada a 3 horas de distancia donde planeaba confinarme inmediatamente después de obtener custodia legal. El costo mensual era de $4,500, financiados obviamente con mi propio patrimonio confiscado. Había visitado discretamente esa institución la semana anterior, presentándome como un familiar, evaluando opciones para un pariente anciano. Las condiciones eran deplorables: habitaciones minúsculas, comida deficiente, personal insuficiente, actividades recreativas inexistentes. Elena había elegido deliberadamente el lugar más económico y descuidado disponible para maximizar sus ahorros personales. La ironía era deliciosa. Mientras Elena planeaba confinarme en una prisión geriátrica miserable, yo había preparado una sorpresa que la convertiría a ella en prisionera de las consecuencias legales de sus propias decisiones criminales. Esa madrugada, mientras organizaba los documentos finales que destruirían completamente la vida de Elena, experimenté una serenidad fría y satisfactoria. Cada traición que había descubierto se convertiría en evidencia legal contra ella. Cada mentira que había inventado sobre mi estado mental se transformaría en prueba de su propia corrupción moral. La reunión del sábado sería el escenario perfecto para demostrar la diferencia abismal entre la sabiduría experimentada y la ambición inmadura mal calculada. Elena había preparado mi funeral social,
pero yo había organizado su aniquilación completa. Mi querida hija había subestimado fatalmente el poder devastador de un hombre que había dedicado 72 años a observar, aprender y perfeccionar el arte de la paciencia estratégica aplicada a la justicia implacable. El sábado sería un día que Elena recordaría por el resto de su vida, asumiendo que le quedara alguna vida digna después de enfrentar las consecuencias de haber traicionado al hombre equivocado. El sábado llegó como una mañana dorada y hermosa, completamente incongruente con la tormenta devastadora que estaba a punto de desatar sobre mi propia familia. Elena había despertado temprano, nerviosa pero confiada, preparando meticulosamente el escenario para lo que creía sería mi capitulación humillante ante su petición de custodia legal. A las 2:40 de la tarde, mientras Elena organizaba las sillas en su sala para la reunión familiar de emergencia, una limusina negra Mercedes-Benz se detuvo silenciosamente frente a su residencia. El chofer uniformado descendió elegantemente y caminó hacia mi puerta con pasos firmes y profesionales. Don Carlos Mendoza, anunció con voz clara, su transporte está listo. Elena, que observaba desde su ventana, palideció instantáneamente. Sus ojos se llenaron de confusión absoluta mientras contemplaba una escena que no encajaba en ningún escenario que hubiera imaginado. ¿Por qué un anciano supuestamente senil tendría acceso a transporte de lujo? Descendí de mi casa, vestido con un traje italiano que costaba más que el automóvil de Ricardo. Corbata de seda italiana, zapatos de cuero artesanal, reloj suizo que Elena jamás había visto antes. Mi transformación física era tan completa que parecía un hombre completamente diferente al anciano frágil que había estado interpretando durante semanas. El chofer abrió la puerta trasera con reverencia profesional. Señor, sus invitados especiales ya están en camino, según sus instrucciones. Perfecto, García. Procederemos exactamente como planificamos. Elena salió corriendo de su casa, con el rostro distorsionado por pánico y perplejidad. Papá, ¿qué está pasando? ¿De dónde salió esta limusina? ¿Quién es este chofer? Hola, querida Elena, respondí con voz serena que destilaba autoridad absoluta. Llegué temprano para nuestra reunión familiar. Espero que hayas preparado suficientes asientos, porque tendremos más invitados de los que anticipaste. Su confusión se intensificó cuando la limusina se alejó, solo para regresar 10 minutos después, acompañada por 3 vehículos adicionales. Del primer auto descendió el licenciado Hernández, cargando un maletín de cuero repleto de documentos legales. Del segundo emergió el detective Morales con equipos de grabación profesional. Del tercero bajó el doctor Mendoza, acompañado por un notario público certificado. ¿Quiénes son estas personas?, balbuceó Elena, mientras Ricardo, Sebastián, Valentina y Miguel se acercaban desde el interior de la casa con expresiones igualmente desconcertadas. Permíteme presentarte formalmente, declaré con teatralidad perfecta, al equipo legal que ha estado documentando tu conspiración criminal contra mí durante las últimas 3 semanas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena retrocedió como si hubiera recibido una bofetada física, mientras sus cómplices familiares se miraban entre sí con horror creciente. Detective Morales, continué con autoridad imperturbable, proceda con la presentación de evidencias fotográficas. El detective desplegó una mesa portátil y comenzó organizando cientos de fotografías que documentaban meticulosamente cada aspecto de la conspiración familiar. Elena interceptando mi correspondencia, Elena consultando con abogados sobre mi custodia, Elena visitando residencias geriátricas, Elena manipulando vecinos para conseguir testimonios falsos. Esto es imposible, gritó Elena con voz quebrada. Papá no puede haber organizado esto. Su mente está deteriorándose. Tenemos evaluaciones médicas que lo comprueban. Doctor Mendoza, solicité calmadamente. Presente las evaluaciones neurológicas auténticas, por favor. El doctor desplegó documentos oficiales que confirmaban mi perfecta salud mental, resonancias magnéticas cerebrales normales, evaluaciones cognitivas excepcionales, exámenes psiquiátricos que demostraban capacidad mental superior al promedio para mi edad. Todas las evaluaciones que ustedes presentaron fueron falsificadas,
explicó el doctor Mendoza con indignación profesional. Elena Mendoza consultó múltiples médicos proporcionando información completamente inventada sobre el estado mental de su padre. Ricardo intentó intervenir desesperadamente. Don Carlos, debe haber un malentendido. Elena solo estaba preocupada por su bienestar. ¿Malentendido?, interrumpí con frialdad devastadora. Licenciado Hernández, reproduzca las grabaciones de Elena, describiendo a su padre como carga inútil que consume recursos y planificando mi confinamiento forzado. Las grabaciones resonaron a través de altavoces profesionales con claridad cristalina. La voz de Elena diciéndome, fracasado y anciano patético, calculando cuánto dinero obtendrían de mi patrimonio confiscado, entrenando a sus hijos para mentir sobre mi estado mental durante interrogatorios legales. Sebastián y Valentina se habían puesto verdes, comprendiendo súbitamente que sus conversaciones privadas habían sido documentadas completamente. Miguel había comenzado a llorar, probablemente recordando todas las mentiras que había repetido sobre mi supuesto deterioro mental. Pero lo más fascinante, declaré levantando la voz para el crescendo final, es que mientras ustedes conspiraban para robar mi patrimonio de $600,000, yo acababa de recibir confirmación de una inversión que cambió completamente las matemáticas de esta situación. Saqué del bolsillo interior de mi saco un sobre manila sellado. Notario Ramírez, presente la documentación certificada de mi patrimonio real actual. El notario abrió el sobre con solemnidad ceremonial y leyó en voz alta: el señor Carlos Mendoza posee actualmente un patrimonio líquido de $73,400,000 estadounidenses, confirmado por auditorías bancarias independientes realizadas la semana pasada. Elena se desplomó literalmente sobre el césped. $73 millones. Su conspiración había estado dirigida contra un multimillonario que había mantenido su fortuna completamente secreta hasta este momento. Además, continué implacablemente, presento mi testamento actualizado, firmado hace 3 días ante 3 testigos independientes. El notario procedió a leer las disposiciones principales. El señor Carlos Mendoza, en plena capacidad mental certificada, lega la totalidad de su patrimonio a organizaciones benéficas especializadas en protección de adultos mayores contra abuso familiar. Los beneficiarios específicamente excluidos son Elena Mendoza, Ricardo Vázquez, Sebastián Mendoza, Valentina Mendoza y Miguel Mendoza. Elena emitió un grito que parecía surgir de las profundidades de su alma destrozada. $73 millones que había estado a punto de heredar automáticamente, perdidos para siempre por su codicia y traición sistemática. No puedes hacer esto, chilló con desesperación absoluta. Soy tu hija, tengo derechos, puedo impugnar ese testamento. Detective Morales, solicité con serenidad imperturbable, proceda con las citaciones judiciales por fraude documentario, extorsión emocional y conspiración para cometer robo patrimonial. Cada conspirador recibió citaciones oficiales que los obligaban a comparecer ante tribunales federales. Elena enfrentaba cargos criminales que podrían resultar en hasta 20 años de prisión federal. Los vecinos que Elena había intentado manipular llegaron gradualmente, invitados por mí para presenciar la revelación completa de cómo habían sido engañados para participar involuntariamente en fraude legal. Don Carlos, Elena nos mintió completamente, declaró don Aurelio con indignación genuina. Nos dijo que usted estaba perdiendo la memoria cuando obviamente está más lúcido que cualquier persona de su edad. Esa tarde, mientras Elena lloraba incontrolablemente, rodeada por los escombros de su vida destruida, experimenté una satisfacción profunda y definitiva. La justicia había sido ejecutada con precisión quirúrgica. Mi familia había aprendido la lección más cara de sus vidas. Nunca subestimes la capacidad de venganza de un hombre que ha dedicado 72 años a perfeccionar el arte de la paciencia estratégica aplicada a la retribución implacable.